una sombra acecha donde creía hallar paz absoluta. Hola, me llamo Elena, tengo 32 años, y hace poco decidí dejar atrás la agitación de Barcelona, donde viví casi una década, para encontrar un rincón de calma donde el tiempo parece fluir despacio. Crecí en un pueblo pequeño, pero la ciudad me atrapó con su ritmo frenético hasta que sentí que me consumía. Por eso, cuando heredé la vieja casa de mi abuela en un pueblo llamado Valdeluz, en la provincia de Guadalajara, supe que era el momento de escapar. La casa es un refugio del pasado, suelos de madera crujientes, una veranda verde descolorida que se asoma a un huerto pequeño y un ático donde el aroma a libros viejos y manzanas me envuelve cada vez que subo. Alrededor, el campo se extiende hasta perderse en un pequeño bosque que parece contar secretos antiguos. Llegué a principios de septiembre, cuando el calor del verano comienza a ceder y las noches se llenan de un aire dulce, mezclado con el olor a heno y leña quemada. Los primeros días me despojé de todo lo urbano, caminaba descalza por la hierba con un vestido ligero, sin nada debajo, sintiendo que la ciudad se desprendía de mi piel como una capa vieja y gastada. Un leve renacer de ligereza me invadía, pero pronto esa paz se tornó inquietante. No era la soledad lo que me molestaba, sino esa sensación persistente de ser observada. A menudo me quedaba quieta en el porche, mirando hacia los árboles, o me giraba bruscamente al escuchar el crujir de una rama. Cerraba las ventanas al caer la noche, a pesar del calor. Entonces supe que necesitaba compañía, alguien que no solo llenara el vacío, sino que me protegiera. Recordé a un perro. En Barcelona, en un foro, había leído que muchos perros adultos y grandes esperan hogar en refugios. Busqué en internet y en pocas horas encontré a él, un mastín español llamado Lobo, 6 años, que una familia de Guadalajara entregaba porque su hijo era alérgico. Su foto era impactante, enorme, con un pelaje plateado y ojos ámbar profundos y sabios. No dudé ni un instante. Al día siguiente estaba en la estación esperando su llegada. Cuando lo vi por primera vez, mi corazón latió como si fuera a romperse. Era gigantesco, con un pelaje denso y una mirada pesada pero profunda. Se acercó, olfateó mi mano y lamió mis dedos con suavidad. Supe que era mío. Lobo, un nombre perfecto, no solo un perro, sino un guardián. Viajamos en autobús hacia Valdeluz, él a mis pies mientras la gente se apartaba, pero a mí no me importaba. Los primeros días éramos extraños, dos desconocidos que se estudiaban. Yo vestía camiseta negra simple y pantalones cortos, caminaba descalza, y él me seguía de cerca. Sentía algo inesperado cuando, sentada en el suelo junto a la ventana con una taza de té, Lobo se recostaba a mi lado y una de sus patas rozaba apenas mi pierna. Ese contacto, tan íntimo y tierno, era un despertar para mí, algo que nunca imaginé sentir con un animal. Por las mañanas, me despertaba con una camisa larga y holgada, sin ropa interior, y Lobo me miraba desde la puerta, sin entrar, como si leyera mi alma. Y cuando la tela de la camisa dejaba al descubierto una parte de mi muslo, él apartaba la mirada, y ese gesto me sonrojaba más que cualquier mirada masculina. Aquella era mi nueva vida, un equilibrio delicado entre la soledad y la presencia silenciosa de un guardián que me hacía sentir segura. Pero algo en el aire comenzaba a cambiar, y no tardaría en manifestarse. El primer día en Valdeluz, todo parecía despertar lentamente a mi alrededor, mientras yo me adaptaba a esa paz que tanto había anhelado. Pero esa tranquilidad, como una brisa suave al principio, empezó a transformarse en una sensación inquietante, casi imperceptible, que se colaba en cada rincón de la casa y el jardín. No fue la soledad la que me incomodaba, sino la impresión de que alguien me observaba, una sombra invisible que me seguía con la mirada. La gente del pueblo era amable, pero también curiosa. La señora Carmen, una vecina mayor que vivía al lado, ya había empezado a murmurar tras la verja: la chica de la ciudad con un perro tan grande, seguro que se vuelve loca aquí. Yo me reía para mis adentros, pero algo en sus palabras me hacía pensar que no era solo la distancia de la ciudad lo que me había alejado, sino también la historia de aquel lugar, sus secretos y sus miradas silenciosas. Los días transcurrían con una rutina sencilla: paseos matutinos con Lobo por el campo, el desayuno en la veranda con el sol filtrándose entre las hojas, siestas al mediodía y tardes en las que me perdía en las páginas de algún libro antiguo. Sin embargo, cada vez que me quedaba sola en el jardín o en la casa, sentía esa presencia.
Intentaba convencerme de que era el cansancio, o la adaptación, pero la verdad era que algo me ponía alerta. Lobo parecía captar esa tensión. Ya no solo me seguía de cerca, sino que sus movimientos se volvían más protectores. Cuando caminaba por el huerto, él se detenía, olfateaba el aire y me lanzaba una mirada intensa, como advirtiéndome de un peligro invisible. Esa conexión entre nosotros crecía día a día, y aunque sentía miedo, también encontraba consuelo en su compañía. Pero no era solo la sensación de ser observada. Una tarde, mientras regaba las flores con una camisa larga y ligera, noté una figura al otro lado del camino que bordeaba la casa. Un hombre alto, de rostro marcado por el sol y la edad, con ropa sencilla, se detuvo a observarme con una mirada que no podía definir, curiosidad, amenaza o simplemente un extraño. Me quedé paralizada por un instante, sin saber si debía saludar o dar media vuelta. Al caer la noche, cerré las ventanas con doble cerrojo y me senté en el porche con Lobo a mi lado. La luz de la luna pintaba sombras largas en el suelo, y el viento susurraba entre las ramas. En ese silencio, sentí que algo estaba a punto de cambiar, que la calma era solo la antesala de una tormenta que se acercaba sigilosamente. Y aunque no sabía aún qué forma tomaría, tenía claro que no estaría sola para enfrentarlo. Así, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, me preparé para lo que vendría, aferrándome a la presencia silenciosa y protectora de mi guardián de 4 patas, Lobo. La verdadera historia apenas comenzaba, y yo ya sentía que Valdeluz, con toda su belleza y misterio, guardaba secretos que pondrían a prueba cada fibra de mi ser. Los días siguientes a aquella primera aparición se tornaron un juego constante entre la calma y la tensión, como si Valdeluz respirara con doble ritmo y yo estuviera atrapada en medio de ese pulso desigual. La sensación de ser vigilada no desaparecía, sino que se intensificaba, haciéndome mirar a mi alrededor con desconfianza y una alerta que nunca antes había sentido. La causa de esta inquietud empezó a hacerse evidente cuando supe que un hombre llamado Óscar había regresado al pueblo. No lo conocía personalmente, pero la señora Carmen me contó que era un vecino que había vivido allí toda su vida, un hombre de carácter difícil, que se había marchado hacía años tras la mili y regresaba ahora, como un fantasma que vuelve a su territorio. Dicen que cambió, que ya no es el mismo chico amable que todos recordaban, me advirtió Carmen con una mirada cargada de preocupación. Fue un día cualquiera, mientras volvía de la pequeña laguna cercana, con una camiseta empapada y unos pantalones cortos, descalza y con una toalla en la mano, cuando lo vi por primera vez. Estaba de pie junto a la verja de mi casa, apoyado en la madera ajada, con una gorra vieja y una camiseta blanca manchada de sudor. Su mirada se posó en mis piernas desnudas sin apartarla, y una sonrisa torcida curvó sus labios cuando me preguntó, con voz áspera, ¿eres la nueva del pueblo? No supe qué responder, abrí la verja en silencio, y él extendió la mano diciendo, Óscar. Vivo justo al final del camino. Pensé en saludar. No estreché su mano, sentí que Lobo se interpuso entre nosotros, erguido y tenso, como una muralla viviente. Óscar miró al perro con desprecio y soltó una risa seca. Bonito guardián tienes. Parece que no me quieres por aquí. Desde ese día, Óscar comenzó a aparecer con más frecuencia. Siempre parecía coincidir con mis salidas, cuando sacaba la basura, cuando regaba las flores en la veranda o simplemente cuando me sentaba a leer. Su presencia era una sombra constante, y sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían querer atravesar mi piel, desnudando cada pensamiento y cada miedo oculto. Lobo, que hasta entonces había sido mi protector silencioso, ahora se convertía en un centinela implacable. Su pelaje se erizaba, sus gruñidos eran bajos y amenazantes, y sus ojos brillaban con una intensidad feroz cada vez que Óscar se acercaba. Pero él solo se reía, mofándose de mi compañero peludo, un perro grande, pero no más que yo, decía con arrogancia. Por las noches, la tensión crecía. Cerraba las ventanas con doble seguro y me vestía con ropa cómoda pero práctica, pantalones deportivos y camisetas ajustadas, sin adornos ni seducción. Lobo dormía a la puerta de la habitación, vigilando cada sonido, cada sombra que se movía en el jardín. Yo sentía como el miedo se instalaba en mi pecho, frío y punzante, pero también una determinación silenciosa. No dejaría que ese hombre me intimidara ni destruyera la paz que había comenzado a construir. En una de esas noches,
mientras la lluvia golpeaba el tejado y el viento agitaba las ramas, escuché un golpe seco en la puerta principal. La voz de Óscar, ronca y cargada de alcohol, se coló por la rendija. «Ábreme, que quiero hablar contigo». Mi corazón latió con fuerza, pero no cedí. Lobo se puso de pie al instante, erizando el pelo y emitiendo un gruñido que resonó como un trueno en la casa silenciosa. Aquel fue solo el principio de un enfrentamiento que cambiaría todo. La sombra que creía haber dejado atrás en Barcelona me había seguido hasta el corazón de Castilla, y ahora, con Lobo a mi lado, estaba lista para luchar. Pero sin saberlo, la llegada de Óscar no era solo una amenaza física, traía consigo secretos oscuros y un pasado que pondría a prueba no solo mi valor, sino también mi propia identidad. La tensión acumulada estalló una tarde que parecía como cualquier otra. El sol caía a plomo sobre Valdeluz, y yo me encontraba en la veranda con una taza de té, vestida con una camisa larga de lino color marfil que apenas rozaba mis muslos, y unos pantalones cortos de algodón. Lobo estaba a mis pies, su pelaje plateado brillaba bajo el sol, y sus ojos atentos seguían cada movimiento a nuestro alrededor. La calma aparente era un espejismo que pronto se rompería. Mientras regaba las flores del huerto, sentí, como tantas veces, esa mirada fija que me helaba la piel. Miré hacia el camino de tierra que conducía a la casa y lo vi, Óscar, parado en la sombra de un olivo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta vez no se limitó a observar, cruzó la distancia con pasos lentos, deliberados, hasta quedar a pocos metros de mí. «Bonito vestido, Elena», dijo, con un tono que oscilaba entre la burla y el desafío. «No esperaba que alguien como tú viniera a Valdeluz a buscar tranquilidad». No respondí, pero sentí como Lobo se tensaba a mi lado, erizando el pelo y separando las patas delanteras, listo para protegerme. Óscar se fijó en el perro y soltó una carcajada áspera. «¿Y este gigante? ¿Tu guardaespaldas o tu sombra?», bromeó, pero había en su voz un filo peligroso. Sin mediar palabra, me giré y entré en la casa, cerrando la puerta tras de mí con fuerza. Lobo permaneció junto a la entrada, vigilante, con la mirada fija en la silueta que se alejaba por el camino de tierra. Por primera vez, sentí que no solo me acosaba la presencia de Óscar, sino que este hombre portaba un odio que parecía alimentarse de cada uno de mis movimientos. Esa noche, me encontraba sentada en el porche, envuelta en un vestido ligero color borgoña que se ceñía a mis curvas, dejando entrever la piel suave de mis brazos y parte de mis hombros. El aire era fresco, y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el humo de la leña que quemaba en la chimenea. Lobo estaba a mi lado, apoyando su cabeza en mis muslos, mientras yo acariciaba su pelaje suave con dedos temblorosos. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Alguien golpeó con fuerza la verja de la entrada. Mi corazón dio un vuelco. Lobo se levantó de inmediato, sus ojos se hicieron fieros y su cuerpo se tensó como un resorte. Me acerqué con cautela y, desde detrás de la ventana, vi la figura de Óscar tambaleándose, con la voz cargada de licor. «Abre, Elena». «Quiero hablar, solo hablar», insistió, su tono amenazante. Negué con la cabeza, sintiendo como la adrenalina comenzaba a recorrer mi cuerpo. Lobo emitió un gruñido gutural, bajo y amenazador, que resonó en la noche como una advertencia. La figura se fue alejando lentamente, pero su presencia dejó un eco oscuro en mi mente. En esos momentos, comprendí que la batalla que estaba por comenzar no sería solo por proteger mi casa o mi paz, sino por defender mi propia libertad, mi cuerpo y mi alma. Y aunque el miedo intentaba apoderarse de mí, la compañía fiel y protectora de Lobo me daba la fuerza para resistir. Pero no imaginaba que esa noche sería solo el preludio a un enfrentamiento más oscuro, un juego de sombras y silencios que llevaría mi vida al límite y pondría a prueba la lealtad y el instinto de mi guardián de cuatro patas. La tormenta apenas comenzaba, y yo debía prepararme para lo que vendría. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las ramas del bosque cercano y la lluvia comenzaba a golpear suavemente el tejado, sentí como la tensión se apoderaba de cada rincón de la casa. Me encontraba en el salón, envuelta en un suéter gris de lana que apenas dejaba entrever la piel de mis hombros, con pantalones cómodos que me permitían moverme sin restricciones. Lobo descansaba junto a la chimenea, sus ojos cerrados pero alerta, como un centinela dormido listo para despertar ante cualquier amenaza. Mis pensamientos giraban sin cesar, repasando cada encuentro con Óscar,
cada mirada cargada de amenaza, cada momento en que su presencia se colaba en mi vida con más fuerza. Intentaba encontrar una solución, una manera de hacer que esa sombra desapareciera, pero el miedo se mezclaba con la rabia, y la incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. De repente, un golpe seco resonó en la puerta trasera. Mi corazón se aceleró, y Lobo se levantó de inmediato, erizando el pelaje y lanzando un gruñido bajo y amenazante. Me acerqué con cautela, agarrando una lámpara de aceite que tenía en la mesa cercana. Al mirar por la ventana, vi una figura oscura que se movía con rapidez, desapareciendo entre los arbustos del jardín. No fue hasta que salí al exterior, con el corazón latiendo con fuerza, que encontré una pequeña caja de madera en el umbral. Dentro, había una nota escrita con tinta negra y letras temblorosas. Esto es solo el comienzo, Elena. Valdeluz no es lo que parece. Mi mano tembló mientras leía esas palabras, y una sensación de frío recorrió mi espalda. Lobo se acercó, frotando su cabeza contra mi pierna, como si quisiera ofrecerme consuelo y fuerza. Su mirada era intensa, llena de comprensión y determinación. Sentí que no estaba sola, que juntos podríamos enfrentar lo que fuera que se escondía en las sombras. Los días siguientes transcurrieron entre la vigilancia constante y pequeños momentos de normalidad que trataba de aferrar con desesperación. Paseaba por el huerto con Lobo a mi lado, vestida con vestidos ligeros que acariciaban mi piel, intentando ignorar las miradas furtivas y los susurros de los vecinos. Pero la presencia de Óscar se hacía sentir en cada esquina, en cada sombra, como una amenaza latente que no podía eludir. Una tarde, mientras cortaba flores en el jardín, vi a Óscar acercarse lentamente. Esta vez, no hubo palabras, solo una mirada intensa y fija que me atravesó como un cuchillo. Lobo se interpuso entre nosotros, gruñendo con fuerza, y por primera vez sentí que no solo protegía mi cuerpo, sino también mi alma. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, con una camisa larga y suave que dejaba entrever mis piernas, sentí que algo había cambiado. La lucha ya no era solo contra un hombre, sino contra un mal que parecía haberse instalado en Valdeluz, un misterio oscuro que amenazaba con devorar la paz que tanto había buscado. Y en medio de esa oscuridad, Lobo era mi luz, mi escudo y mi fuerza. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el peligro acechaba más cerca de lo que jamás habría imaginado. Nunca pensé que la paz que tanto anhelaba pudiera desmoronarse tan rápido, pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que todo estaba escrito desde el principio. Aquella amenaza silenciosa que sentía, la sombra que parecía seguir cada uno de mis pasos en Valdeluz, tomó forma en la figura de Óscar, y con él llegó un vendaval de miedo y desesperación que nunca imaginé enfrentar. Pasaban los días, y cada encuentro con él dejaba en mí una marca invisible pero profunda. Sus ojos, oscuros y penetrantes, me quemaban como si pudieran desnudar no solo mi piel, sino también mi alma. Lobo, siempre a mi lado, se convirtió en más que un perro, era mi escudo, mi guardián, mi compañero en esta batalla silenciosa. Sin embargo, aunque me sentía protegida, también sabía que no podía depender solo de él para salvarme. Recuerdo cómo, en las noches más difíciles, cuando el miedo me atenazaba el pecho y el silencio de la casa se volvía ensordecedor, me preguntaba cómo habría sido si todo esto no hubiera sucedido. Si hubiera podido quedarme en Barcelona, en medio del ruido y el anonimato, sin tener que enfrentarme a esta sombra que se cernía sobre mí en un pequeño pueblo donde cada esquina parecía observarme. Intentaba imaginar soluciones, planes que me permitieran recuperar el control de mi vida, pero siempre topaba con la misma realidad, estaba sola, y solo Lobo estaba dispuesto a luchar a mi lado. Pensaba en acudir a la policía, en denunciar, pero la burocracia y la falta de pruebas me aterraban. Además, sabía que Óscar no era un hombre cualquiera, había algo en él, en su mirada y en sus actos, que insinuaba un pasado oscuro, un peligro más profundo que la mera amenaza física. En esos momentos, me sorprendía a mí misma hablando en voz alta, confesando mis miedos y dudas a Lobo. Le contaba sobre mis años en Barcelona, sobre mi trabajo, mis sueños rotos y la soledad que me había llevado a buscar refugio en Valdeluz. Él me escuchaba, con esos ojos llenos de comprensión, y apoyaba su cabeza en mis manos como si quisiera decirme que no estaba sola. Pero no todo eran dudas y temores. También sentía una fuerza creciente dentro de mí, una determinación que me impulsaba a no rendirme, a enfrentar lo que viniera con valentía. Sabía que mi vida estaba en juego,
y que el precio de la paz sería alto, pero estaba dispuesta a pagarlo. A veces, cuando la noche caía y me quedaba sola en la veranda, envuelta en una bata ligera que dejaba entrever mi piel, pensaba en el futuro. En lo que vendría después de esta tormenta. Y aunque el miedo seguía presente, una chispa de esperanza brillaba en mi interior. Porque sabía que con Lobo a mi lado, no importaba cuán oscura fuera la noche, siempre habría una luz que me guiara. Sin embargo, esa esperanza se vio sacudida por un giro inesperado que cambió todo. Algo que no esperaba y que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre Oscar, sobre el pueblo y sobre mí misma. Y así, sin darme cuenta, me vi atrapada en una red de secretos y mentiras que amenazaban con destruir no solo mi vida, sino también la del único ser que me quedaba, mi guardián, mi amigo, mi lobo. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra, envuelta en la calma aparente que Valdeluz acostumbraba a mostrar después del crepúsculo. Lobo dormía a mis pies, y yo, vestida con un vestido de punto color vino que abrazaba mis curvas y dejaba al descubierto mis hombros, leía en la penumbra, cuando un sonido extraño me sacudió de la tranquilidad. Era un crujido, un ruido metálico que venía del huerto trasero, justo donde guardaba la regadera. Me levanté con cuidado, dejando el libro sobre la mesa, y salí al jardín. La luna llena iluminaba tenuemente el camino, y el aire fresco traía consigo un olor a tierra mojada y hierba. Lobo se puso inmediatamente en alerta, erizando el pelaje y lanzando un gruñido bajo. Avanzamos juntos hacia el origen del ruido, mis pasos descalzos sintiendo el frío de la hierba húmeda. Al llegar al huerto, encontré algo que me heló la sangre, la regadera estaba tirada en el suelo, y justo al lado, una figura encapuchada se ocultaba entre las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, esa persona se giró lentamente hacia mí, y en un instante, la capucha cayó revelando un rostro conocido pero inesperado. Era Oscar, pero no solo él. A su lado, emergiendo de la oscuridad, apareció otro hombre, mucho más bajo, con ojos fríos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Pensaste que podrías escaparte, Elena», dijo Oscar con una sonrisa torcida. «Pero no estás sola en esto. Tenemos a alguien que nos ayudará a poner las cosas en su lugar». Sentí como un escalofrío recorrió mi espalda. No solo había regresado Oscar con más fuerzas, sino que ahora tenía un aliado, alguien aún más oscuro y peligroso. Lobo avanzó un paso, enseñando los dientes, pero yo lo detuve con una mano temblorosa. No quería que la situación se volviera violenta aún, aunque sabía que podría ser inevitable. La presencia de ese hombre desconocido cambió todo. Era como si una nueva amenaza se posara sobre Valdeluz, una sombra aún más profunda que la que Oscar representaba. Y en ese momento comprendí que no solo luchaba contra un vecino problemático, sino contra algo que estaba arraigado en el pueblo, en sus secretos y en su historia oculta. Volví a la casa con el corazón latiendo a 1000 por hora, consciente de que lo que estaba por venir sería mucho más que miradas incómodas o amenazas veladas. Era una batalla contra fuerzas que no podía comprender del todo, pero que amenazaban con devorar todo a su paso. En la soledad de la noche, mientras Lobo se acurrucaba a mi lado, sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía huir, que debía enfrentar esa oscuridad con cada fibra de mi ser. Y aunque la amenaza crecía, también lo hacía mi vínculo con Lobo, que no solo era un perro, sino mi protector, mi compañero y el único ser en quien podía confiar. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Una revelación que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad y pondría en jaque todo lo que creía seguro en Valdeluz. La historia que creía conocer se tornaba en un laberinto de engaños donde nada era lo que parecía. Y yo estaba atrapada en el centro, sin saber si saldría viva. Los días que siguieron a aquella noche fueron como caminar por un campo minado, donde cada paso podía desatar una explosión de peligro. La presencia del hombre de la cicatriz, cuyo nombre aún desconocía, se sentía en cada rincón de Valdeluz, como una sombra que se extendía silenciosa y amenazante. Oscar, por su parte, ya no se conformaba con aparecer esporádicamente. Su presencia era constante, una sombra oscura que se cernía sobre mí y mi pequeño refugio. Una tarde, mientras recogía manzanas en el huerto, sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza y lo vi, el hombre de la cicatriz, apoyado contra el tronco de un viejo roble, con una sonrisa fría y calculadora. Sin decir palabra, lanzó una manzana hacia mí que cayó a mis pies con un golpe seco.
Su mirada era un desafío, una advertencia que no necesitaba palabras para entender. Volví corriendo a la casa, con Lobo pisándome los talones, y cerré todas las puertas y ventanas con doble seguridad. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, ocurrió algo que nunca podría haber imaginado. Sentada en el porche, envuelta en un camisón de seda azul oscuro que acariciaba mi piel, escuché un susurro proveniente del bosque cercano. No puedes ocultarte para siempre, Elena, decía una voz baja y áspera, que reconocí al instante. Era Oscar, pero no estaba solo. Acompañado del hombre de la cicatriz, se acercaban lentamente, sus pasos amortiguados por la hojarasca seca. Lobo se levantó de inmediato, gruñendo con furia, y se situó entre mí y la oscuridad que avanzaba. Con el corazón en un puño, me puse de pie y miré hacia ellos, sintiendo una mezcla de miedo y desafío. Pero antes de que pudieran dar un paso más, algo inesperado sucedió. Lobo, en lugar de lanzarse contra ellos, emitió un ladrido corto y agudo, y de repente, del bosque emergió una figura que no esperaba ver nunca más. Era Martina, una mujer del pueblo, conocida por su sabiduría y su vínculo especial con los animales. Vestía una túnica de lino beige, su cabello oscuro recogido en una trenza sencilla, y sus ojos brillaban con una determinación serena. «Basta», ordenó con voz firme. «Esta noche no pasarán». La tensión se cortó como un cuchillo. Oscar y el hombre de la cicatriz retrocedieron, sorprendidos por la aparición de Martina, y desaparecieron entre los árboles con una mirada cargada de odio y promesas de revancha. Martina se acercó a mí, posó una mano sobre mi hombro y susurró. «No estás sola, Elena. Hay fuerzas antiguas en Valdeluz que debes conocer, y solo conociéndolas podrás protegerte». Esa noche, mientras Lobo se acurrucaba a mis pies y Martina me contaba historias del pueblo y sus secretos, comprendí que la verdadera lucha no era solo contra Oscar y su aliado, sino contra algo mucho más profundo y oscuro que había permanecido oculto durante generaciones. Mi mundo se había vuelto un laberinto de sombras, misterios y alianzas inesperadas, y yo estaba en el centro de todo, con un guardián fiel a mi lado y una nueva aliada que me ayudaría a enfrentar la tormenta que se avecinaba. Pero aún quedaba mucho por descubrir, y el peligro acechaba en cada sombra, listo para atacar cuando menos lo esperara. La tormenta que se avecinaba no solo golpeaba con fuerza, sino que parecía querer devorar cada rincón de mi existencia. Valdeluz, con su aire tranquilo y sus campos dorados, se transformaba en un escenario de una tensión insoportable, donde cada sombra escondía un peligro y cada susurro era una amenaza. La verdad se tornaba turbia y el miedo una compañera constante. Aquella noche, envuelta en un vestido negro ajustado que delineaba mis curvas con una sutil elegancia, me senté en el porche con Lobo a mi lado. El aire estaba cargado de humedad, y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el olor del pino cercano. Mis dedos acariciaban suavemente el pelaje plateado de mi fiel compañero, mientras mis ojos recorrían el camino de entrada, esperando un movimiento que no llegaba. Pero entonces, el silencio se rompió. Un golpe fuerte y seco resonó en la verja. Lobo se puso en guardia, erizando el pelaje y lanzando un gruñido profundo que vibró en el aire como un trueno contenido. Me levanté, sintiendo como la adrenalina recorría mi cuerpo, y me acerqué con cautela a la puerta. Al abrir, me encontré con una escena que parecía sacada de una pesadilla. La verja estaba cubierta de plumas blancas, esparcidas por el suelo y pegadas a la madera como una advertencia macabra. A su lado, un paquete envuelto en papel marrón con mi nombre escrito en tinta negra temblorosa. Mi mano temblaba mientras recogía el paquete, y Lobo no dejaba de gruñir, sus ojos fijos en la oscuridad que me rodeaba. Abrí el paquete con cuidado, y dentro encontré una fotografía antigua, recortada de un periódico amarillento. Era una imagen de mí en la veranda, vestida con una blusa ligera y pantalones cortos, leyendo un libro. Pero lo que helaba la sangre era la sombra oscura que se recortaba detrás de mí, la silueta inconfundible de Oscar, observándome desde la distancia. Lobo me miró con intensidad, como si entendiera el mensaje oculto en aquella imagen. Su ladrido se volvió urgente, casi desesperado, y sentí que su piel se erizaba bajo mis caricias. Era una advertencia clara, el peligro había llegado a mi puerta, y esta vez no había escapatoria. El miedo se mezclaba con una rabia profunda, una necesidad feroz de luchar y proteger lo que era mío.
Sabía que no podía huir, que debía enfrentar esa oscuridad con todas mis fuerzas. Pero también comprendía que esa amenaza no era solo física, sino un juego psicológico que buscaba quebrarme desde dentro. El aire se volvió denso, y la noche parecía cerrarse a nuestro alrededor como una jaula. Lobo y yo estábamos juntos, pero la batalla que nos esperaba era mucho más grande que nosotros. Una tormenta de sombras, secretos y traiciones que alcanzaba su punto más álgido, y que pondría a prueba no solo mi valor, sino la fuerza del vínculo que nos unía. Y en ese instante, con la fotografía temblando en mis manos y el corazón latiendo con furia, supe que la verdadera lucha apenas comenzaba. Porque en Valdeluz, la oscuridad no solo acechaba en las sombras, sino también en el alma de quienes creía conocer. Y yo estaba atrapada en medio de ese laberinto, sin saber qué camino tomar para salir con vida. Las horas que siguieron a aquel descubrimiento fueron un torbellino de emociones y pensamientos que me arrollaban sin piedad. El peso de la amenaza palpable se mezclaba con la adrenalina que me mantenía en pie, alerta, incapaz de cerrar los ojos. Me encontraba en la penumbra de la habitación, con solo una lámpara tenue iluminando el espacio, vestida con un camisón de algodón azul celeste que acariciaba mi piel y dejaba entrever la delicadeza de mis hombros y el contorno de mis piernas. Lobo dormía a mis pies, pero su respiración era profunda y firme, como una muralla impenetrable que me transmitía seguridad. Sin embargo, dentro de mí sentía un torbellino, una mezcla de miedo, rabia y determinación que me impulsaba a no rendirme, a no dejar que esa sombra que era Oscar y su aliado me arrebataran lo que con tanto esfuerzo había recuperado, mi libertad, mi hogar, mi vida. Recordé las palabras de Martina, la mujer sabia del pueblo, que me había hablado de fuerzas antiguas que se entrelazaban con la historia de Valdeluz, de secretos que habían dormido bajo la tierra durante generaciones, y que ahora despertaban con furia. Su presencia era un faro en medio de la oscuridad, una esperanza que me hacía creer que no estaba sola en esta lucha. Pero justo cuando la noche parecía más oscura, escuché un ruido en la puerta principal. Mi corazón se detuvo por un instante, y luego se aceleró con fuerza. Lobo se levantó de inmediato, erizando el pelaje y mirando hacia la entrada con ojos llenos de alerta. Me acerqué lentamente, con el cuerpo tenso, y abrí la puerta con cuidado. Del otro lado no había nadie. Solo un sobre blanco, colocado cuidadosamente sobre el umbral. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro, una carta escrita con una caligrafía elegante y precisa decía: no todo es lo que parece, Elena. Confía en quien menos esperas. El juego apenas comienza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Era un aliado o una nueva amenaza? Miré hacia el jardín, donde la luna iluminaba las sombras, y sentí que la batalla que me esperaba era mucho más compleja de lo que había imaginado. Lobo se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo, transmitiéndome una calma inesperada. En ese momento comprendí que, aunque el peligro acechaba en cada esquina, no estaba sola. Tenía a mi lado a un guardián fiel, a una mujer sabia y a una fuerza interior que comenzaba a despertar. Valdeluz era un laberinto de secretos y traiciones, pero también de esperanza y lucha. Y yo estaba dispuesta a enfrentar cada sombra, cada miedo, cada desafío, porque sabía que solo así podría recuperar la paz que tanto anhelaba. El futuro era incierto, la amenaza latente, pero una cosa era segura: esta historia no había terminado. Solo era el comienzo de un juego mucho más oscuro y profundo. Y yo estaba lista para jugar, sin miedo, con Lobo siempre a mi lado.